Bueno, pues como en esta jornada no voy a poder asistir porque tengo un problema familiar, bueno, pues lo he decidido grabarlo en vídeo. El tema que me ha tocado, pues el Dios revelado en Jesucristo. Y en este tema vamos a ver cómo aparece la figura de Dios tanto en las religiones, o en la propia religión, como en el pueblo judío, o como aparece en el cristianismo con la aparición de Jesucristo. Veremos un poquito esquematizado el tema que voy a exponer, tanto observando desde las religiones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para el pueblo judío, pues nos basaremos mucho, sobre todo, en el tema en el Antiguo Testamento. Y para la aparición de Jesucristo lo realizaremos con el Nuevo Testamento, donde veremos las aportaciones que hace la revelación de Jesucristo en el propio cristianismo. Bien, bueno, pues antes que nada, pues diremos que la religión, lo que es el ser humano, ha aparecido desde siempre, desde un primer momento, y esta forma de entender la religión o de manifestación religiosa ha aparecido en el ser humano pues de distintas formas, como monoteísta, politeísta, panteísta o dualista, ¿no? El mismo ser humano, por esta necesidad divina, bueno, por esta necesidad de la religión, pues ha entendido un poco, incluso ha llegado a confundir lugares sagrados, o incluso ha dado respuesta a fenómenos atmosféricos en lo que es el tema de, bueno, pues de la divinidad, ¿no? Esto ha sido un poquito, bueno, pues la entrada de la religión en el ser humano. Es un mundo que entra la religión y en el que este se va a fundamentar tanto en la experiencia de lo sagrado, en la propia inseguridad del ser humano por la existencia y también por la exigencia que tiene el ser humano por esta salvación, ¿no? Bueno, un poquito visto un poquito la entrada de la religión dentro del ser humano. Vamos a pasar a continuación a verlo dentro del Antiguo Testamento, ¿no? Sí hay que decir que dentro del Antiguo Testamento, que veremos el pueblo judío, bueno, pues la religión monoteísta no llega de una forma directa, sino que se va a expresar o va a aparecer de una forma gradual, ¿no? De ese modo, pues el pueblo de Israel pues irá poco a poco pues desarrollando la idea de un Dios único, ¿no? Este a su vez pues, va a dar su respuesta de fe a este Dios único y también a un creador del universo, ¿no? Veremos luego en la segunda parte de la exposición cómo aparece Jesucristo, cómo este nos va a llevar a profundizar más en el misterio de Cristo y se va a ver una continuidad del Antiguo Testamento al Nuevo, ¿no? En esta parte del Nuevo Testamento pues, nos va a aportar Jesucristo, que es un Dios único, que es un Dios que es amor y es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que esto luego lo desarrollaremos un poquito más en la segunda parte de la exposición. Bien, basándonos en la idea que he dicho antes sobre que el monoteísmo no llega de forma directa, sino de forma gradual al Antiguo Testamento, diremos que si nos adentramos en la historia del pueblo judío, veremos que este siempre, en todos sus orígenes, siempre han tenido la respuesta o la llamada y la promesa de este Dios hacia este pueblo y llevar al cumplimiento no solo la promesa, sino la alianza. ¿Dónde podemos ver esto también muy clarito dentro del Antiguo Testamento? Pues lo podemos ver en las aportaciones religiosas que hizo Moisés, también lo podemos ver en los libros de los patriarcas, ¿vale? Donde vemos ese proceso gradual y no directo de la entrada del Dios monoteísta dentro pues, del judaísmo, ¿no? Y del pueblo judío. Bien, este Dios que vemos en el Antiguo Testamento es un Dios que se manifiesta y se está revelando constantemente. Es el Dios de Israel, es el Dios de Jacob, de Isaac, es el Dios del Éxodo, el Dios de Moisés. Y es un Dios misericordioso, un Dios santo y es un Dios vivo y personal. Bien, el Dios que aparece pues, en el Antiguo Testamento es un Dios que interviene en la historia de este pueblo. Es un Dios que lo conduce, que lo va a ayudar, ¿vale? Y le va a exigir, bueno, pues que tenga una cierta confianza en él, que no le va a abandonar y que nunca pues le quite su razón, ¿no? Es un Dios que tiene un nombre, es un Dios
llamado Yahvé, es un Dios al que se le puede invocar, y es un Dios llamado a las grandes gestas, un Dios que libera al pueblo, es un Dios salvador en ese sentido, ¿no? Y que cuida de su pueblo. Bien, es un Dios también, bueno, pues que aparece en el Antiguo Testamento y que no coge directamente la idea de creador del universo del tirón, sino que este Dios va a hacer primero una idea, va a tener una idea primero de un Dios personal, un Dios que cuida a su pueblo, un Dios que va a guiar el destino y que le va a pedir siempre una cierta responsabilidad a su pueblo, ¿no? Es un Dios de personas, es un Dios que quiere a su pueblo y que tiene estas 4 características. Es un Dios personal y trascendente. Decimos que es personal y trascendente porque es un Dios que es mm, incomprensible para el ser humano, es un Dios que se presenta en varios lugares, pero que es incomprensible al ser humano. Es un Dios, es el Dios de las promesas, es el Dios que le propone una tierra prometida, la salvación, la liberación a su pueblo. Es un Dios creador del cielo y de la tierra. Como he dicho antes, un Dios creador, pero que no ha venido directamente, sino de que esta idea va entrando poco a poco, ¿no? Del pueblo. Y es el Dios de los profetas, ¿no? Un Dios que se manifiesta el verdadero sentido de la alianza en los profetas. Bien, esta sería pues la primera parte de la exposición, ¿no? Donde hemos visto cómo aparece Dios y cómo es visto en el Antiguo Testamento. A continuación, bueno, pues vamos a intentar desglosar un poquito lo que es la idea de Dios, pero ahora vista con la aparición de Jesús. Como hemos dicho antes, bueno, pues la aparición de Jesús en el Nuevo Testamento aparece con la revelación de Jesucristo. Este lo que hace es hacernos profundizar un poquito más en el misterio de eso. Nos aporta que es un Dios que es amor, es un Dios que es único y sobre todo una de las aportaciones más importantes que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, estas ideas vamos a ir desarrollándolas poco a poco, ¿vale? A lo largo de la que me queda a disposición. Dios se revela en Jesús y todo lo que dice y hace lo hace en su nombre, ¿vale? Y es una forma de revelación. Dios también dice que es Padre y lo llama Abba. Es un Dios que se revela como Padre, es un Dios que va al encuentro en busca de su Hijo, ¿no? En busca de su pueblo, en busca de los que Él cree. Eso lo podemos ver pues en varios capítulos que podemos ver en los Nuevos Testamentos, sobre todo en los Evangelios, como por ejemplo de la abeja perdida o el del Hijo pródigo, ¿no? Es un Dios que siempre está ahí, que siempre está presente para su pueblo. Es un Dios que acepta el pecado del hombre. Eso es muy importante porque aceptar el pecado del hombre es aceptar que el ser es débil, aceptar que se equivoca y por eso lo va a tener en cuenta. Incluso siempre lo perdona, siempre que exista el arrepentimiento. Nos ofrece también pues una idea de un Dios que llora, que se conmueve por el ser humano, ¿no? Un ser humano que en estos momentos pues anda abatido, anda solo, como oveja sin pastor, ¿no? Que también podemos verlo en la historia que sucede en la parábola que aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Es por tanto expresa todo su amor, ¿no? Dios expresa todo su amor y lo expresa en Jesucristo, ¿no? Por eso lo revela, ¿no? Jesús es una persona que sufre, que va a sufrir, va a morir por nosotros y nos va a demostrar que es el primero que va a sufrir por nosotros. Bien. También es un Dios de promesa, ¿no? Es un Dios que nos da una promesa de salvación, una promesa de vida eterna, una promesa de Dios viene a enunciarnos o a través de Jesús nos va a anunciar pues el reino de Dios, ¿no? Esa promesa de que solo va a poder conseguirse a través de Él. Por último, una de las aportaciones más importantes que tiene, bueno, pues esta idea de Dios y que nos lo ofrece a través de la revelación de Jesús, es que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Ahora a continuación, bueno, pues vamos a ver cada uno de estos aspectos. Decimos que es Padre y lo podemos ver incluso en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Decimos que es Padre en el Antiguo Testamento, bueno, pues aparece como un Padre que cuida a su pueblo, un Padre que lo dirige, un Padre que siempre está ahí y que nunca le va a fallar. Eso sí que es verdad que Dios le pide confianza, cierta confianza, que siempre confíe en él y que no desaparezca esa confianza.
¿vale? También Dios pues aparece como Padre en el Nuevo Testamento. Dios lo llama así para romper o llevarnos a esa intimidad, ¿no? Como Padre, ¿no? Y nos dice también que llegaremos al reino a través de Él. ¿Sí? Tendremos que pasar por Jesús para poder llegar al Padre. Esta es la forma de verlo como un Padre. Incluso Jesús, en momentos complicados, bueno, pues de lo que es el momento de su pasión, pues él mismo lo llama papá, ¿no? Lo llama papá porque es un momento en el que él va a sufrir y con él nos quiere demostrar que es el primero que va a sufrir con nosotros, ¿no? Y que ahí va a estar nuestro Padre que nos va a salvar, que nos va a dar y que nos promete pues la vida eterna, ¿no? También hemos dicho que es hijo, ¿no? El hijo lo podemos ver en el bautismo, lo podemos ver también, es un hijo que existe ya, ¿no? Y que Dios, como hijo suyo, nos lo envía, ¿no? Es enviado por el Padre hacia nosotros para llevarnos, sobre todo, dos mensajes clave. Uno, el del reino de Dios, y el otro de que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Como Él nos está amando, ¿no? Como Padre, porque Él nos está enseñando a amar y nos enseña a amar como un Padre, y eso es lo que quiere para el prójimo. Y a través de Jesús, pues es como, bueno, pues va a conseguir que le llegue, ¿no? Por otro lado, también, pues es enviado como Moisés, ¿no? Es un enviado a salvación, pero es una salvación del alma, de la vida eterna y de la llegada del reino, ¿no? Y que vamos a conseguir a través del Padre y que solo podemos llegar al Padre a través de Jesús. Bueno, ya por último, ya comentar, es que también es Espíritu Santo. Esto sí que lo vamos a ver en varios aspectos a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no? Lo vemos también, pues lo vemos en la historia de la iglesia, ¿no? Que actúa bajo el Espíritu, ¿no? Y eso nos lo enseña Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Vemos también que los apóstoles mismos reciben el Espíritu y les pide Dios que con este Espíritu pues transmitan el Evangelio, lo que han visto, de lo que han sido testigos y bueno, incluso hasta las curaciones, ¿no? En el Antiguo Testamento incluso también recae el Espíritu en personas concretas para que realicen misiones especiales como los jueces, los profetas, y también recibe el Espíritu, la gracia de Dios, cuando Dios va al desierto, esto que vamos a vivir ahora en Cuaresma, y que Dios va a ser tentado y que gracias al Espíritu de Dios es capaz de sobrevivir a esas tentaciones. Esto es una enseñanza que vamos a intentar ahora vivir y que vamos a intentar transmitirle a nuestros alumnos, el que debemos estar preparados para todas las tentaciones que recibimos y que es el Espíritu de Dios con el que recibimos la gracia para poder estar un poco atentos, alerta y no caer en estas tentaciones. Bueno, pues este ha sido un poco el tema que me ha tocado a mí, la revelación de Dios a través de la historia, a través de Jesús, dentro de la iglesia de la iglesia, perdón, de la historia de la religión y como que aportaciones, ¿vale? Ha aportado también Jesús a lo largo pues de su aparición, ¿no? Hemos visto un poquito la marcha antes de Jesús, bueno, como aparecía en el Antiguo Testamento, y ya por último, bueno, pues nos hemos ido basando con las aportaciones principales con la aparición de Jesús en el misterio de Dios, ¿no? Y este ha sido el tema. Espero haberlo hecho lo mejor posible y que me lo he preparado. Un tema corto, un tema que tampoco me ha dado para mucho, pero bueno. eh, de todos modos, sí que de aquí a la exposición general, pues lo intentaré agrandecer un poquito porque se ha quedado un poco corto. Bueno, pues espero que haya servido.